Bienvenidos y bienvenidas. Soy Julieta Valero, directora de la Fundación. En noviembre del pasado año, el jurado fijo de este premio se reunió, como hacemos siempre, para deliberar demoradamente sobre quién merecía el galardón de esta octava convocatoria del premio. No fue fácil porque había una cosecha este año de particularmente potente nivel, ¿no? Pero sí fue claro y unánime para todos. Nos encontramos con un libro que era una altísima y honesta conciencia sobre la ciudad y sus volcanes, la Ciudad de México, sobre el trabajo del tiempo en el cuerpo, que es su alma, sobre la condición humana en un espacio urbano hostil. Sobre eso que Amalia Iglesias ha llamado recientemente la dignidad de ser efímeros. Era una voz sabia en el manejo de los recursos del lenguaje, pero de esas pocas que consiguen, paradójicamente, con el músculo del oficio, sostener la fragilidad, la aridez y el riesgo de confrontar el enigma de la vida en cada poema. Detrás de la ciudad y antes del cielo, rezaba el título, nos sorprendió. Cuando abrimos la plica, la alegría fue mayúscula. El autor de esos cantos desnudos era Julio Trujillo, un poeta de trayectoria admirable, que conocíamos, que queríamos, que había estado recitando en nuestra fundación en febrero de 2009, cuando vivía en España. La combustión, que es pura vida, también es una cátedra de muerte y está bien. Así está bien reconocernos y gustarnos. Así nos aceptamos y crecemos. Salimos a la calle renovándonos y siempre descubriéndonos. Es un fragmento de uno de los poemas del libro. La vida es misteriosa y dura. Hoy nos reunimos no solo para presentar su extraordinario texto, sino tristemente para hacerle un homenaje póstumo, que será sin duda insuficiente, sin duda también sincerísimo, para celebrar lo que lo merece, el legado humano y creativo que nos ha dejado el poeta. Quiero agradecer muchísimo a la familia y amigos de Julio, aquí presentes, y a quienes nos escuchen desde casa o en diferido, su conmovedor esfuerzo emocional, porque lo ha sido en estas circunstancias, para acompañarnos hoy y siempre. A Ricardo Cayuela y a Jordi Doce, su fundamental colaboración en la organización de este homenaje. Y a Lucy Foster y a Max, esposa e hijo de Julio, su insólita generosidad respecto a este evento, en el que participarán con una grabación, pero que estarán con toda presencia. Por supuesto, también nuestro agradecimiento un año más a los jóvenes y brillantes intérpretes del Conservatorio Profesional de Música de Getafe, Ignacio Ramos Arenas, Noé Zou, Altea Salido Pérez y Marcos Salido Pérez, y a su profesora Marta Mengual por abrigar con tanto arte este momento. Al Ayuntamiento de Getafe, por supuesto, que retomó y sostiene este premio con absoluta fe en que es necesario, porque lo es, y gracias, por supuesto, a todos los asistentes. El poeta Raúl Zurita ha escrito: la muerte es definitiva y está más allá del lenguaje, y el amor es exactamente la última barrera frente a ella. En nombre de esta Casa de la Poesía y de lo que representa, les aseguro que todo lo que sucederá aquí esta tarde nace de esa postre resistencia. Y ahora el concejal de Cultura de Getafe, Luis Domínguez, nos va a dirigir unas palabras. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Julieta, por tu intervención. Yo creo que me sumo a las palabras que ha dicho Julieta en relación a la figura de Julio. Es un placer poder entregaros a la familia de Julio este merecidísimo premio, ¿no? Es un placer porque además quisiera dedicar mis palabras a poner en valor lo que significa este premio, lo que significa la poesía, este punto de poesía aquí en Getafe. Porque un centro como este es un oasis en medio de todo un desierto que cada día pues, se extiende más. ¿No? El desierto que alimentan pues esos pensamientos que son tan extremos que están dándose por toda la sociedad en estos momentos. Por cuanto la poesía es un instrumento maravilloso y fantástico para poder combatirlos. Por eso tiene un sentido este premio de poesía Margarita Hierro, por eso tiene tanto sentido este centro de poesía, que es una casa de la poesía, es un centro vivo tal como lo diseñó, lo pensó en su momento Pepe Hierro, como Margarita también, y
fue también partícipe de la idea de la creación de este centro y que es posible gracias a la generosidad que tiene la familia José Hierro con la poesía, con el centro, con este municipio, que desde el primer momento pensó que crear en Getafe este centro de poesía era la mejor manera de homenajear a José Hierro y homenajear a la poesía en su conjunto, ¿no? Un centro que decía que es la casa de la poesía aquí en Madrid y que es una casa viva, porque por aquí pasan, y hay muchos, desde aquí, muchos alumnos que habéis participado en talleres en este momento, vais a ver muchos haciendo poesía y aprendiendo de la poesía y haciendo vivo el legado de José Hierro. Por eso es importante, un día como hoy, poner en valor este centro, poner en valor estos premios que otorgamos, porque es importante la poesía del día, y además, teniendo el orgullo de entregárselo a la familia de Julio por este bellísimo trabajo. Un certamen, además, que con más de 850 volúmenes presentados a la convocatoria, pues lo que significa es que se está situando como un certamen de referencia en nuestro país, en la lengua castellana, en poesía, y eso es importante, Y que además esté aquí en Getafe para nosotros como ayuntamiento es un tremendo orgullo. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí, por participar, a los participantes que han participado en el certamen, por haber participado, y enhorabuena a la familia. A continuación, Ricardo Cayuela, escritor, editor y amigo y profundo conocedor de la obra de Julio, nos va a contar la figura del poeta. Cuando Julio me avisó que había ganado este premio, yo estoy viviendo en Aranjuez hace 5 años, me imaginaba estar hoy aquí justamente, pero en algún rincón del salón, celebrando a mi amigo con el premio. Y jamás me imaginé que me tocaría hacer la laudatio del poeta muerto. Pero lo hago con cariño a Julio, obviamente, y con la responsabilidad de que hay cosas que uno no quiere hacer, pero sabe que tiene que hacer. Algo que fue muy sorprendente para mí a la muerte de... Bueno, había preparado un texto de 6 cuartillas, decimos en México, folios en España, pero no los voy a comentar. Algo que me sorprendió mucho a la noticia de la muerte de Julio, que fue como esos terremotos que sacuden la Ciudad de México de vez en cuando, fue la enorme cantidad de gente muy distinta, de muchas generaciones y de mucha trayectoria muy diversa, pero también lectores comunes y corrientes, que se lamentaban enormemente de la muerte de Julio y citaban algunos versos que le habían marcado. Y lo que más me sorprendió es que ninguno citaba el mismo poema. Y estoy hablando de 100, 150 o ninguna los mismos versos, ¿no? Notas, homenajes, textos de despedida, etc., ¿no? Y yo creo que en cierto sentido la gente, con la muerte de Julio, descubrió de golpe la clase de poeta que era. Y tuvo una especie de tristísima anunciación. Se nos fue uno de los grandes, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo primero que me llamó mucho la atención a la muerte de Julio. También que la Ciudad de México, y es algo casi mágico pensar que el libro premiado está dedicado a la Ciudad de México. En la Ciudad de México la poesía fue durante un siglo algo muy importante, que estaba en cierto sentido en el corazón de la cultura mexicana.
y a partir de ella giraban como en órbitas gravitacionales a su alrededor muchas otras cosas. No sé bien a qué obedece ese milagro, o sí tengo una hipótesis, pero es sociológica y filológica y a quién le importa. Pero lo que es cierto es que la poesía era central en la vida de la Ciudad de México. Pero curiosamente, lo decía muy bien el concejal, se van cerrando los espacios para la poesía, se va marginalizando, no se enseña bien, no se educa bien en ella, no se entiende, la gente la siente lejana y ajena a su vida, y por lo tanto la poesía va perdiendo el espacio público que debería tener. Lo pierde en general y lo pierde también, o lo ha perdido también en la Ciudad de México. Así que en cierto sentido la muerte de Julio Trujillo se cerraba la vida de un gran poeta, pero también sirvió un poco para la gente darse cuenta de que todo lo que habíamos perdido y cómo habíamos desplazado a la poesía del centro de la vida pública de México. Y esa doble combinación explica digamos, la conmoción que significó la noticia de la muerte de Julio. Hay que decirlo aquí es ridículo, en cierto sentido, porque es un centro dedicado a eso y los que están aquí tienen esa sensibilidad. Pero hay que decir que el poeta es un artista muy, muy especial, muy raro, porque descubre en cierto sentido el milagro de la existencia, el misterio que existe detrás de las cosas, pero ese descubrimiento, si lo dejáramos para un joven, digamos, el fallo en la Matrix, se hace a través del lenguaje, a través de las palabras, y por lo tanto está atado a una tradición, inevitablemente, incluso a una retórica. Y al mismo tiempo lo hace una persona concreta, y por lo tanto está atado a una vida y sus circunstancias. Entonces, esa doble dimensión de la poesía es que la vuelve tan extraña y tan minoritaria y tan indispensable y tan fascinante. En cierto sentido, todo poeta, por el simple hecho de ver el mundo, es un crítico del lenguaje, involuntariamente. Y también creo que todos los buenos poetas, como lo era José Guillermo, sin duda, son muy inteligentes, porque tienen que conectar una sorpresa ante el mundo, el milagro de la existencia o el dolor de la existencia, con las palabras de la tribu, encontrar algo distinto y transmitirlo. Incluso la palabra etimológica de inteligencia, que quiere decir interligar, ¿no? Relacionar unas cosas con otras. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de la poesía para mí? Que también hay muchos muy malos poetas que viven solo en la retórica de la poesía, en los grandes lugares, en el charco del lugar común. Y eso, cuando uno no es lector de poesía, y cuando las instituciones no hay lectores de poesía, y cuando los suplementos no hay lectores de poesía, y cuando las escuelas no hay maestros de poesía, se acaba imponiendo, y la poesía se vuelve una losa, cuando es siempre un milagro, el milagro de la palabra viva, la sorpresa, la chispa, la diferencia. Y en ese milagro Julio era particularmente talentoso y genial. Su poesía era una poesía como en dos dimensiones, en cierto sentido. Era una poesía solar, de verbos, no de adjetivos, o adjetivos muy puntuales y cumplidos. Era una poesía en la que pasaban cosas, parecían odas, pero no odas al Homero o al Horacio, grandes odas, sino a las pequeñas cosas de la vida. Por ejemplo, lo que dice de un limón. Aquí sí voy al texto y lo leo. En su primer libro, Una sangre. Un limón es para Julio el poeta una alforja de agua y vidrio, mansión del jeroglífico. Pero claro, hay algo de la poesía moderna, y es que
no basta con enunciar el milagro de las cosas, sino que la poesía moderna es consciente del milagro de las cosas. Y entonces la conciencia crítica se mete dentro del poema e interviene en él y lo transforma. Y eso lo hacía Julio como nadie, es decir, cantaba la sorpresa del mundo, pero era consciente que estaba cantando la sorpresa del mundo y metía como el crítico del lenguaje dentro del poema, como si uno viera la pintura, en cierto sentido, y el tratado de la perspectiva. Piensen en estos versos breves del poema Oboe. Imagínense el instrumento y él lo define poéticamente así. El oboe es una L deslizada le solicita al oboe una L y le dice, debe ser una L deslizada que vaya así languideciendo hasta el silencio. Entonces mete la crítica, el lenguaje, la conciencia de que está haciendo poesía dentro de la poesía. Ahora, la poesía de Julio no era solo un bazar de asombros, no solo era el deslumbramiento ante el mundo, sino que establecía un diálogo tirante, incómodo, con la vida del poeta, con el paso del tiempo. En cierto sentido, con la lucidez extrema, que la lucidez extrema en el fondo lo que te dice es la inutilidad de las cosas, que todo es efímero, que todo va a desaparecer, que la gran torba negra se lo va a llevar todo. Y claro, cantar el mundo y tener esa conciencia de la inutilidad de cantar el mundo y desde la crítica del lenguaje. Esas eran las coordenadas en las que se movía, ¿no? Por eso la poesía de Julio, por una parte, es solar y por la otra adquiere densidad, infunde miedo y desconcierto. Porque también, desde su primer libro hasta el último que publicó en vida, que se llama Jueves, que es un libro terrible porque es una expiación del alcoholismo que padecía y que lo estaba destruyendo, aunque ya no bebía al final de su vida. La palabra que más se repite en su poesía es la palabra abismo. Tenía como una especie de fascinación, ¿no? ¿Cuál era la incomodidad de Julio como poeta con la vida que lo manifestaba desde la poesía? Pues empezó con las minucias domésticas, las convenciones sociales. Estaría riéndose de mí en una esquina, escuchando probablemente con los cascos, dicen en España, con audífonos, a todo volumen, y diciéndome, no, Cayolita, no te emociones, ¿no? Las convenciones sociales, pero después fue pasando a cosas mucho más serias, a la pérdida de la fe, alguien educado en el credo católico, al paso del tiempo, al dolor y la duda que exige a veces la paternidad, las dificultades del matrimonio, de la vida adulta, de ganarse la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso está reflejado en su poema, en su poesía. El problema es que eso no era solo de su poesía, le pasaba al poeta, porque Julio era un poeta de verdad, y lo que contaba en su poesía no era una recreación intelectual, una búsqueda de gabinete, como hay muchos poetas, algunos muy brillantes, inmunes al mundo, ¿no? Su poesía nacía de su vida y por lo tanto la festejaba, pero también le dolía, ¿no? Hay que decir además que la poesía de Julio vivía de dos tradiciones que no siempre son compatibles, o que no todos los poetas de lengua española la tienen. Por una parte, la poesía española, que devoraba. Yo lo conocí, fuimos amigos desde la universidad, hace 38 años. Y era un lector voraz de la tradición española, tanto del siglo de oro, por supuesto, como de todo tipo de poetas. Si uno lee su poesía con cierto rigor, encuentra ecos de Blanca Varela, Eugenio Montejo, José Gorostiza, José Watanabe, Gonzalo Rojas, Octavio Paz, etc. Pero también Julio era un poeta bilingüe. Se había educado en escuelas bilingües, había vivido un año en California, trabajando en el campo, recolectando uvas, y tenía un inglés perfecto, tenía un oído maravilloso, y entonces se metió a la tradición inglesa, que es una tradición
muy distinta a la española y que la conocía desde dentro. Entonces en su obra también está Dylan Thomas, y Ted Hughes, y T.C. Eliot, y Elizabeth Bishop sobre todo, y William Carlos William, y Emerson y Yates, y muchos más. Entonces eso también le daba una cierta singularidad. Y también hay que decir que era un poeta, por supuesto, en la Ciudad de México, lo cual implicaba un espacio público. La Ciudad de México había familias de poetas, vacas sagradas, grandes autores, rebeldes, iconoclastas, etcétera, etcétera. Era un universo en sí mismo, ¿no? Incluso los que protestaban contra la tradición poética, por ejemplo, que podría encarnar alguien como Octavio Paz, lo hacían desde la poesía. No sé si han leído Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. Bueno, es en el fondo un gran homenaje a la poesía y a la Ciudad de México y a la rebeldía de la poesía, ¿no? Estar contra los grandes poetas, pero desde la poesía y la figura de Santiago Papasquiaro que atraviesa toda su obra, ¿no? Entonces, Julio era eso, y era un poeta con un talento también para mezclar el habla popular, para mezclar las interferencias de la vida moderna, incluso la tecnología, etcétera, para entreverarlo con su vida, burlarse de un trabajo burocrático, de un trámite, de un conflicto en la calle, etcétera, pero al mismo tiempo para crear perfectas construcciones que son cinceladas por el lenguaje, que son maravillosas. Hay una anécdota que compartí con Julio, que les quiero también compartir a ustedes. Julio y yo trabajamos juntos por 20 años en muy distintas etapas de la vida, en muy distintas responsabilidades, y teníamos muchas, en fin, podría aturdirlos con anécdotas de todo tipo, y no quiero, pero sí les quiero contar una. También decir que cuando trabajamos juntos en la Ciudad de México, teníamos una costumbre que nunca se cambió por años, que era comer los viernes juntos en una cantina muy a la mexicana, que se llamaba la Cantina La Guadalupana, en el barrio de Coyoacán. Y luego nos aburrimos de la Coyoacana y nos fuimos, la Guadalupana, nos fuimos a la Coyoacana, que además tenía un hermosísimo jardín. El mundo podía girar, pero nosotros estábamos los viernes en la Guadalupana. Tengo grabado lo que pedía, por ejemplo, para comer. Un herradura blanco, por supuesto, con tequila blanco, pero en bandera, con sacrita, limón, para hacer la bandera mexicana. Luego se pedía una cerveza michelada, que es cerveza con chile y limón, mexicano, y de primer plato un caldo de habas, que lleva, por supuesto, chile guajillo, y después unas albóndigas al chipotle, que es otro chile. Y ahí nos pasábamos, digamos, la larga comida, que podía acabar en casa de alguno de nosotros leyendo poemas, o en algún antro hasta el amanecer, ¿no? En una ocasión, y esta es la anécdota que sí les quiero contar con más detalle, se las voy a leer si me lo permiten, y con esto acabo, ¿no? Se la gloso. Nosotros, Julio y yo, estábamos al frente de una oficina en México, más o menos importante, que se llama la Dirección General de Publicaciones, que es la oficina más importante de México para atender temas del libro y la lectura. Y nos tocó organizar muchas cosas en torno a eso, entre otras, el centenario de la muerte de Octavio Paz. Entonces, imagínense lo que era Paz, el único premio Nobel, lo que era la poesía en la Ciudad de México y la responsabilidad de organizar ese centenario.
que además se desbordó, porque todo el mundo quería participar, se emitió un billete de lotería, se canceló un timbre, el Senado dio unas conferencias patéticas, por supuesto, hubo antologías, discusiones, debates, etc. Logramos reunir en la Ciudad de México a 9 poetas de talla mundial, extraordinarios, en un recital en Bellas Artes con 1.200 personas de público. Un poeta mexicano leía los poemas en español y el poeta internacional los leía en su lengua. Había 4 premios Nobel y armamos la de San Quintín. Pero Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914. Y el día culminante del centenario, que era una semana con exposiciones, con debates, con conferencias, nos enteramos que la hija de Octavio Paz había muerto. Entonces entró en absoluta alarma las grandes instancias del gobierno federal porque había muchos rumores. Se sabía que Paz se llevaba mal con su mujer, con Elena Garro, la hija había comprado en cierto sentido el pleito y estaban distanciados, corría el rumor de que quizás se había suicidado para arruinar la fiesta del padre. Por supuesto no era cierto, estaba muy enferma, nosotros lo sabíamos, etc. Pero no sabíamos cómo manejar el tema. Y yo, que era el responsable, convoqué a una reunión para decir cuál debe ser la respuesta institucional con esta noticia. No podemos ser indiferentes. Y hubo 1000 ideas absurdas y extravagantes, melodramáticas o lo que sea. Y estábamos en una reunión con ministros y etcétera. Y de pronto Julio alza su inmensa mano y dice, literal, calmantes montes, chamaquitos. Que estamos hablando con ministros, ¿no? Lo único que hay que hacer es recitar, es abrir el recital de poesía que iba a hacer esa noche en Bellas Artes, con el poema que Octavio Paz le dedicó a su hija. Niña, yo puedo hacerlo porque me lo sé de memoria. Y ahí mismo se puso de pie y recitó el poema de Paz. Nombras el árbol, niña, y el árbol crece, lento y pleno, abnegado, los aires, verde deslumbramiento, hasta volvernos verde la mirada. Nombras el cielo, niña, y ahí siguió. Y justo eso era, digamos, lo que representaba Julio, la chispa poética. Quiero terminar muy brevemente, perdóname el desorden, pero al no leerlo ya me estoy tropezando. Que me tocó también asistir al funeral de Julio en Cornualles, donde vivía hacía algunos años. Y fue una de las ceremonias más conmovedoras y tristes que he visto en mi vida. Cuando alguien decide acabar con su vida, genera un círculo de dolor y de cenizas alrededor. Todo se vuelve incomprensible, hay reproche, hay culpa, hay dolor, además es algo que está callado, al que no sabemos enfrentarnos. Yo mismo no me atrevo a decir la palabra, maldita palabra. Pero el funeral fue hermosísimo, entre otras cosas, porque su viuda, Lucy Foster, acababa de tener un bebecito de Julio, más, y decidió brillantemente hacer que la despedida del padre fuera el bautizo del hijo. Y yo tengo grabada en la memoria la escena en donde pasa Lucy con su hijito a abrazar el féretro, el ataúd donde estaba Julio, y la conciencia, porque ella había estado impecable, no se había roto nunca, la conciencia de que ella sabía que era la última vez que estaban los tres juntos, ¿no? Al mismo tiempo, claro, estaba en línea sus hijos, que son maravillosos. Santiago Llana, Santiago es neurocientífico, es una persona muy especial. Su hija Ana es bióloga marina. Estaba Tania Carreño, su primera mujer, que lo acompañó toda la vida, gran amiga, historiadora, muy sensible, muy inteligente, viendo el funeral
que sucedía en Cornualles, esa esquinita de Inglaterra perdida en el mundo, desde la Ciudad de México, a la que no pudieron o no quisieron, lógicamente, asistir. Y en ese funeral, el coro de la iglesia cantó 2 canciones. El coro de la iglesia eran 50 viejitos celtas, con los rostros más enigmáticos que he visto en mi vida, al que habían Julio logrado entrar. Me acuerdo que me mandó un WhatsApp cuando le hizo una audición, y el coro de la iglesia, que era central en la vida de esa comunidad, en Cornualles, muy cerca de Moscow, lo habían aceptado. Y me dijo, campeador, como me decía, ya soy un venerable druida celta, ¿no? Que lo habían dejado entrar. Y me acuerdo con emoción que el pasaje, cuando íbamos cargando el ataúd, su hermano, por supuesto, sus amigos de Cornualles, los pocos desde México que pudieron asistir, el coro se formó con traje de gala y nos saludaba con la, vamos a decirlo así, con la sobriedad emocional, pero con el respeto que tienen los ingleses ante el dolor y que yo no he sabido mantener. Muchas gracias.
continuación vamos a proceder a la entrega del premio y nos acompañará Elena Trujillo, hermana de Teresa. Nuestro premio es la escultura diseñada por el poeta Margaritas, de nuestra Margarita. Buenas tardes. Cuando Lucy me dijo que finalmente no venía a España a la entrega del premio y me pidió que lo recogiera yo, me puse un poco nerviosa porque no sabía qué decir, porque yo no sé nada de poesía. Pero después le pregunté a Ricardo Callo y a Julieta Valer y me dijeron que hiciera lo que me naciera y que podía improvisar. Como son días complicados y no sabía cómo me iba a presentar yo hoy aquí, he decidido traer algo por escrito. Mi hermano siempre fue un poeta. Su primer poema que se recuerda fue un poema de amor que le escribió a una niñita cuando era un niño no mayor de 9 años. En nuestra casa, nuestros padres leían escuchando música clásica y él desde pequeñito se unió a esa dinámica y empezó a leer sobre todo libros que heredaba de nuestros primos, para luego seguir leyendo todo lo que pasaba por sus manos. A los 12 años lo mandaron, como a todos los hermanos, un año a Estados Unidos. Ahí le tocó la suerte de caer en la casa de una familia sin hijos y Julio volvió después de esa experiencia con un diploma bajo el brazo de la escuela de Washington como el alumno que más libros había sacado de la biblioteca en ese curso escolar. Volvió bilingüe y con ese diploma. Ya después, nuestra madre fue extraviando libros y sabía que Julio los revendía para él comprarse sus propios libros. A Julio lo convencieron nuestros padres de estudiar la carrera de Derecho porque se tenía que ganar la vida. De alguna manera, y así fue. Entró a la carrera de Derecho, de la cual salió despavorido en el primer semestre para entrar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde floreció, como ya todos sabemos. Julio era un artista. Ustedes no lo saben, pero además tenía una excelente mano para dibujar y para la fotografía. Sabía encontrar el arte en lo más simple y cotidiano. Cuando se enteró que había ganado este premio, nos lo contó con gran emoción. Así que en nombre de toda nuestra familia, les damos las gracias. Y a ti, hermano, felicidades. Te extrañamos. Muchas gracias. Hola, desde Nayarit, México. Queremos enviar las gracias a todos ustedes por estar ahí y a la Fundación José Hierro y a todos los jurados por este reconocimiento tan importante para nuestro Julio y para nosotros. El libro Detrás de la ciudad y antes del cielo lo escribió Julio en el año 2020, en el principio de la pandemia, cuando estaba encerrado en su departamento en el sur de la Ciudad de México
en el piso 18, con vista a toda la ciudad y a los volcanes por las ventanas. Lo escribió casi de un solo tiro, de una vez, y vivió, respiró, comió, durmió ese libro para varias semanas, y justo después se vino para acá a Nayarit conmigo. Entonces, de alguna manera es su carta de amor a su ciudad. El libro en el principio se llamaba Skyline porque era del skyline de la ciudad, y hace un par de años cambió su nombre para Detrás de la ciudad y Ángeles del cielo. Bueno, ¿qué más acerca del libro? Nos emocionábamos tanto con el color del libro. Oh, Max también quiere decir algo. Max, ¿qué vas a decir? Y bueno, es algo muy especial e importante para nosotros como familia. El día o la noche en que enteramos de que se había ganado el premio, estuvimos los tres muy contentos. Y yo recordaré esa felicidad para siempre. Bueno, muchas gracias a todos, y a Julieta y todos de la Fundación, y a Pretextos, a Manuel Borrás, y a Ricardo, a Jordi y a todos ustedes. Realmente estamos agradecidos y sentimos no estar allá con ustedes, pero en el alma estamos con todos ustedes. Mil gracias.
los he nombrado inicialmente, pero quiero hacerlo ahora, además, en especial, en particular, cada uno de ellos, con las piezas maravillosas que han traído. Esa última, interpretada por Noé Sou, era Nocturno de Frédéric Chopin, opus póstumo en do menor. Anteriormente hemos escuchado a Altea Sario Pérez interpretando La romanza sin palabras número 19 en mi menor de Félix Mendelssohn, y abría ese acto con una pieza también de Chopin, Ignacio Ramos Arenas, el preludio número 4, opus 28 en mi menor. Lo cerrará, por supuesto, también el arte de estos fantásticos intérpretes con otra pieza de Félix Mendelssohn, Marcos Salido Pérez, La romanza sin palabras, opus 52, número 3 en mi menor. Y ahora nos va a presentar el libro nuestro querido, conocido por todos, también amigo de Julio, Jordi Doce. Muchísimas gracias, Julieta. La verdad es que a estas alturas de la velada ya no sé muy bien qué puedo añadir a todo lo que se ha dicho aquí, tan hermoso y tan preciso. Antes de seguir, quiero, en nombre de Manuel Borrás, el editor de Pretextos, que se excusa de no haber podido asistir me ha comentado que le disculpe de no poder asistir a este acto. Está ahora mismo en Bogotá, acompañando a otro gran poeta latinoamericano, Darío Jaramillo, que es homenajeado en su país. Pero Manuel Borrás se implicó muchísimo en la elaboración, en la producción de este libro, con este rosa tan mexicano, tan de Ciudad de México. Y estoy aquí como miembro del jurado, como amigo de la casa también, y como lector y amigo de muchos años de Julio. Y efectivamente este es un homenaje a su persona, a su memoria, pero también es la presentación de este libro que se publica ahora en la colección de poesía de Gran Pretextos. Ningún libro se lee en el vacío y nuestra experiencia de lectura varía sensiblemente según las circunstancias, que rara vez, lo sabemos, están sujetas a un control. Pero la experiencia de lectura y de relectura de este nuevo libro del poeta Julio Trujillo, me resisto a calificarlo de póstumo, ha sido inquietante y aleccionadora. Lo leí primero como uno de los finalistas o candidatos al premio Margarita Hierro. Dentro de ese abanico, el libro destacaba de manera natural, sin hacer ruido, casi sin alardes, por la mera fuerza y coherencia de su voz, la ambición de su empeño y la sutileza de sus hallazgos. Era evidente que nos hallábamos ante la obra de un poeta mexicano, seguramente contemporáneo, alguien de mi propia generación y de la generación de los miembros del jurado. Y el nombre de Julio flotaba como una sospecha que se fue adensando con la deliberación final. Cuando abrimos el sobre, la relativa sorpresa se confundió con la alegría, que siempre es una alegría que un premio vaya a un escritor al que uno admira, porque así la corriente fluye en ambos sentidos y la trayectoria del premiado realza el premio y lo enriquece. Entonces, sabiendo ya que era de Julio, releí el libro y encontré en él virtudes que ya conocía de poemarios anteriores, pero también un acento nuevo, una mezcla aparente de madurez y serenidad que, alejándose del tono más íntimo y torturado de Jueves, el que ya mencionó Ricardo, su libro anterior en el que había decidido ajustar cuentas con su pasado, sus fantasmas, sus extravíos, parecía proyectarse sobre el espacio colectivo de la ciudad, abrazar una cierta impersonalidad, o al menos la distancia clínica de quien notea el mundo desde lo alto de una ventana. Se trataba en este caso de proyectar una mirada objetivadora, ecuánime, y tal vez esa distancia era posible porque miraba la ciudad y no descubro nada si digo que se trata obviamente de la Ciudad de México, desde la lejanía impuesta por el confinamiento en el faro enfebrecido de su apartamento. Luego llegó la noticia incomprensible de su muerte.
Y entonces la relectura, ya con el libro impreso, se empapó de esa sombra y la llevó al centro de los poemas. No pidiendo respuestas, pero sí tal vez consuelo, o bien pistas que arrojaran algo de luz, señales. Inútil y además contraproducente. No debemos leer estos poemas ni en clave autobiográfica ni como testamento vital, sino como una escritura que crea su propia realidad y nos envuelve en una atmósfera ligera y densa a la vez, capaz de transmitirnos gradualmente, como por ósmosis, su particular forma de verdad. Detrás de la ciudad y antes del cielo, volveré luego sobre el título, es una larga meditación en 30 secciones compuestas a la vez de una treintena de versículos cada una. El término versículo nos hace pensar en la Biblia, en el ritmo y la prosodia impetuosos de un Whitman, por ejemplo, por una escritura que corre y se desborda como un salto de agua. Pero aquí el ritmo es otro, y se parece más al avance lento y metódico, pero ineludible, del magma volcánico. El verso como un nudo de zarcillos o de tentáculos que se despliegan sobre la tierra, sobre la página, hasta cubrirla. Las frases avanzan sin prisa, pero sin pausa, con aire reflexivo, pero dentro de ese magma lo que se mueve con agilidad son las imágenes, los símiles, esos sintagmas insólitos que agrupan o asocian realidades insólitas y dispares. Por ejemplo, una que me gustó mucho, la antiquísima promesa de la croqueta de la vida eterna, o esta perla en forma de greguería, las nubes que son institutrices del mirar. El pensar es rápido y nervioso, sí, pero está engastado en un material que se complace en dar vueltas y en serpentear antes de llegar a su fin. Por el camino estas imágenes conviven con la facilidad del poeta para la frase memorable o aforística. A cierta altura, cito, a cierta altura todo mirar se vuelve filosófico. Éramos otros hace 5 minutos, somos los mismos que hace 5 milenios. Son versos de diferentes poemas. Todavía nos asomamos a nuestras ventanas en busca del milagro que no va a llegar. A cierta altura deberíamos poder hablar de Dios, etcétera, etcétera. Ese magma del que hablaba antes se contrae y dilata a voluntad. A veces se extiende en meandros sintácticos que quieren rebañar la salsa del sentido, y otras se resume en breves fogonazos que directamente nos deslumbran. Las 30 secciones de este libro son temáticas, es decir, se centran en un aspecto concreto del mundo, de nuestra realidad vital y cotidiana. Y el conjunto tiene cierta ambición abarcadora, como si el libro fuera un haz de luces que iluminara el mundo desde varios ángulos. El libro se abre con el final del día, y cito, este largo brochazo de la noche y sus gruesos aceites. Y se cierra con el alma, un nuevo amanecer, y cito de nuevo, vida nueva, ciudad que resplandece bajo el brillo del viento. Y entramos por poemas, entre el primero y el poema número 30, se desovilla un examen inquisitivo, entre otros asuntos, del tiempo y de nuestro paso por él, de la, cito, la rapiña del sol, de la masa urbana, de la falta de Dios, de la prisa, de la niñez, de la naturaleza del instante, de la inutilidad del arrepentimiento, de la lluvia, de la belleza, de la permanencia de los cambios, de los volcanes, de la ciudad como un palimpsesto, como una reescritura constante, etc. Son aspectos muy diversos, de muy diversa entidad, no siempre comparables, pero que van dibujando un mosaico de inquietudes que se van entrelazando e iluminando mutuamente. Y tal vez no son tanto inquietudes íntimas o personales, como aquello que fuera del poeta, exterior a él, lo busca y se, cito de nuevo, echa violentamente sobre su sensibilidad, siguiendo el epígrafe del Dr. Atl que abre el libro. Incitaciones, pues, más que preocupaciones. El libro tiene algo de catálogo, en todo caso. Un poco la manera en la que el poema 20 pasa o desfila en toda clase de seres y objetos aéreos, el cometa, las nubes, los pájaros, los aviones, los ángeles, y hasta el rumor mefistofélico del dron.
Es también el libro de un gran lector, que va deslizando citas y subrayados de sus poetas de cabecera. Sí, entre comillas, cito, desaparecer es un arte, que es un eco audible de aquel Dying is an Art de Sylvia Plath, que ahora no puedo invocar sin un escalofrío. Anne Carson aparece para decirnos que ahora mismo atravesamos el hogar en llamas, o el mismísimo Eliot nos recuerda, llevando la contraria a Wittgenstein, que, y de nuevo cito, estamos empeñados en montar artefactos verbales que fracasan siempre. Y por tanto, no tenemos, son versos de Julio, no tenemos otra opción que seguirlo intentando. Somos la búsqueda sin más. No callamos de lo que no se puede hablar. Un hormigueo incesante nos atiza para seguir soñando, para aprender a equivocarnos y recomenzar, a errar de nuevo y fracasar mejor. La cita es extensa, pero insisto en ella porque la poesía de Julio, y más en este libro, gana en las distancias largas. Lo intertextual está en la médula de esta obra, en la que no faltan y no podían faltar sus maestros mexicanos. Un poema como el 17, dedicado a la idea de la ciudad como palincesto, como escritura sobre una escritura, y que vuelve los ojos sobre la naturaleza excesiva y proliferante de la Ciudad de México, tenía por fuerza que remitir a Pablo Marx. Y estos son versos de Julio en los que está paz muy presente. Ciudad que se arrodilla y se levanta sobre sí, pirámide de rotos caracteres, inmenso altar de runas, la Santa Muerte. Y también a su siempre querido, a nuestro querido David Huerta. Y estos versos son versos en los que también yo escucho el eco de David. Mula inmortal cargando siglos de genealogías, gloriosos testimonios y minúsculas grafías, rayaduras, conmovedoras iniciales. Aquí estuve, me llamo nadie, pero no me olviden. Detrás de la ciudad y antes. Y el título suele de casi nada, aunque en realidad casi habría que leerlo como dos versos. Y remite en el poema 21 a los volcanes que hay al fondo, en ese plano intermedio, se yerguen presidiendo sobre la ciudad. El Popo y el Izta. No voy a dar el nombre completo porque no iba a acertar, como los llaman cariñosamente los chilanos. Son volcanes que el poema no tarda en personificar, convertir en emblemas del amor, como quiere también la leyenda popular. Él la custodia a ella con su antorcha eterna. Es curioso que este poema, tal vez el más denotativo de todos, quizás el más frío en apariencia, porque está dedicado en muchos de sus versos a contarnos de manera bastante directa cómo funciona, cómo opera un volcán. Esconde en su interior una declaración de amor que brota, al final, como una explosión de masa candente. Y cito: pero hoy es hoy. También damos la hora sin que nadie nos la pida, como hacen los que se aman porque sí. También nos custodiamos con esta calidez que no se acaba. Estamos pues ante un libro de amor, que podemos amor. No exactamente. Estamos ante un libro que solo ha sido posible, que solo pudo escribirse a la sombra de esa custodia amorosa que bendijo la vida de su autor y que aquí encarnan los volcanes, y que aquí encarna ese espacio suyo de los volcanes detrás de la ciudad, antes del cielo. Un libro que ahora leemos como una recapitulación vital de signo muy distinto al del jueves, empezando por el tono más sereno, en el que todo aparece amansado por el tiempo y la distancia. Un ejemplo perfecto es el poema 10, donde se mira atrás sin mira, con equidistancia, a pesar de su arranque demoledor. Y vuelvo a citar: estamos cosechando tempestades, monzones de bolsillo por haber sembrado viento, tormentas y tormentos personales, pero que hicieron daño a otros, como una sola nube con su indigna lluvia tóxica. En estos casos, lo mejor es pedir ayuda a otro poeta, si es posible, alguien que haya pasado por lo mismo y nos dé otro punto de vista, o simplemente nos lleve a un lado y nos diga: mira a tu alrededor, no temas, estate tranquilo. En el caso de este poema 10, el día escogido por Julio es Oden. Y así, y vuelvo a citar: errar
es una cátedra de vida que fortalece porque no nos mata, dijo alguien. Probablemente ante el paisaje de Leguria, porque una vista abierta, una mirada al máximo sostenida por la disertación del horizonte, se educa en perspectiva y en serenidad. Y gentes que quizás este libro convoque con tanta intensidad la realidad de la Ciudad de México, precisamente porque se escribió en un momento excepcional, retirado el poeta de los ritmos frenéticos de esa vida cotidiana, ¿no? Solo hay un poema, el poema 18, en el que de pronto sentí la figura del poeta en Cornualles, encaramado en un faro imaginario desde el cual su mirada, cito de nuevo, es todo el círculo, un haz por él lanzado, que otea el horizonte en busca de los mástiles de la amistad. La lejanía permite la ilusión de abarcarlo todo, como quien retrocede unos pasos para absorber la integridad de un cuadro. Julio se autorretrata proféticamente en ese farero, al que pinta poniéndose él como epicentro del temblor de ser. Y esa mirada remota y circular es un correlato perfecto de la imaginación poética, que se sustrae o aparta del mundo para hacerlo comparecer en su interior. Y lo que brotó entonces, en el caso que nos ocupa, no fue solo la ciudad, su constelación de heridas, de excesos y de belleza, su íntima alianza de esplendor y de miseria, sino también la propia experiencia vital ligada a ella de manera indefectible. No solamente la ciudad, sino el hombre que la vivió y que la padeció y que la disfrutó. Y en ese catálogo de vivencias están los temas de este libro. El tiempo, que nos cambia y a la vez nos fosiliza, el esplendor de ciertos instantes que permanecen en nosotros en forma de duración, la sombra de nuestros errores, la luz de la amistad, el rayo del amor, la condena liberadora que supone, que implica el hacer creativo, la aspiración y la visita ocasional de la belleza, el compromiso con la propia conciencia que entraña la idea y la práctica de la libertad individual, etcétera, etcétera. El farero, entonces, y llegados a este punto, no puedo sino superponer a su rostro anónimo de nuestro poeta, hace lo siguiente, o más bien no hace, y cito: no ofrece resistencia y vuelve en sí. Sabe que puede prorrumpir la calle, la vida de recrearse, comparecer el mundo en su jardín. Esa no resistencia y ese volver en sí, ese jardín y ese mundo, esa calle y esa vida deletreada están todos en este libro. Muchas gracias. Se nos ha hecho un poco tarde, entonces vamos a leer solo dos poemas de este libro, porque también tenemos que compartir la palabra del verso. Empiezo con el poema 1. La noche está borrando los volcanes, igual que el alba los dibujará mañana. Desaparecer es un arte, como abolir infantilmente el mundo con los ojos, como jugar el juego de la amnesia, fracasando, tatuando con vehemencia aquello que debió desvanecerse. Miles de luces mínimas anuncian la llegada de la oscuridad, que de cualquier manera el alma presentía con sus lentos reflejos y su lección de siglos observando el horizonte. Ya nadie va a atreverse a prometer o predicar que habrá un mañana, que nuevamente comparecerán montañas, inéditos dioramas de color, tibiezas para la ansia. Es imposible introducir las manos en el fuego, lo que será. Esas son fábulas contadas a quien no quiere dormirse, por temor a despertar del otro lado en un orbe siniestro. Solamente hay este largo brochazo de la noche y sus gruesos aceites, como el naufragio de una embarcación hasta que alcanza el fondo y el depósito de sales en donde gradualmente se disolverá. Así es la letanía de la declinación,
un parpadeo que nadie registró, una catástrofe de mundos silenciosos y silenciosa como negar, como voltear y ya no ver al joven que escribía hace un momento apenas el gran poema que firmaba con su nombre. ¿Qué es un nombre? ¿De dónde viene la marea que se lo lleva todo? ¿A dónde? Lo que hace falta es pellizcarse y comprobar que hay un aquí, un movimiento súbito hace falta, un aletear de brazos y salir volando, como un meteoro más, como una estrella envuelta en su fugacidad. Así va deletreando su monólogo la noche, el teatro de su hipnosis, como un potente láudano, como el conteo que nunca se completa, cuando hace efecto la anestesia, para soñar sueños perfectos, nuevos, los blandos simulacros del olvido. Es el poema 7. A cierta altura deberíamos poder hablar con Dios, poder establecer una mejor conexión, sin ese ruido blanco que sisea detrás de todo. Pero no hay señal. Desde hace siglos se apagó la lucecita que pillaba la tranquilidad de otros, más dóciles tal vez. O se largó el operador sin avisar, o fue Dios mismo quien pasó a otra cosa, como abandonando el juguete del momento sin mirar atrás, lo cual no impide que sigamos apuntando hacia arriba, siempre hacia arriba como perros pavlovianos, bajo el programa aún de un viejo estímulo, de la antiquísima promesa de la croqueta de la vida eterna. Y seguimos rezando con las cáscaras de un heredado rosario. En realidad solo son gestos, en realidad no es para tanto, no es que haga daño. Y descubrimos que la voz, al pronunciar la rogativa, esa mano extendida, comienza a desdoblarse y a hacernos compañía. Y así aprendimos a hablar solos e inventarnos un interlocutor, tal vez un eco, como un amigo imaginario para estar conversando por horas, dándonos siempre la razón, leyéndonos la mente y anticipando, qué milagro, todos y cada uno de nuestros pensamientos. No hay señal. Mejor saberlo, mejor ser orientados por analogías y un puñado de metáforas. Mejor confiar en la cuchara de madera que en el árbol caído que la germinó. Mejor morir de frío y reconocerlo que desgastarnos ante un Dios indispuesto. Pero nos quedan las palabras y estamos agotados de monologar. Por eso tanta exploración buscando un mejor tú que no anticipe, que escuche hasta el final y muy probablemente entienda poco o nada, que permanezca fiel y también hable, diga lo suyo, se haga un silencio cómplice de estar interpretándonos pacientemente.
a todos una vez más esta presencia. Los poetas tienen garantizada un rango menor de lo efímero, ¿no? Gracias a la poesía de los grandes poetas, desde luego, y la palabra de Julio nos queda. Como es tradición, además, el libro está disponible en el sitio para los asistentes al acto y vamos también, como es tradición en esta casa, en los eventos importantes, a brindar con Julio, desde luego, por la poesía y por la vida. Muchas gracias.